La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. La victoria de Cristo y el cristiano fiel es el tema que se desarrolla en la revelación del libro de Apocalipsis. Parte de esta victoria depende de la destrucción del poder perseguidor del Imperio Romano, el gran enemigo de la Iglesia en el primer siglo. Esta destrucción del perseguidor y victoria para la Iglesia fue posible por medio de la intervención directa de Dios en la historia humana. Cuando Dios vio la necesidad para que su pueblo tuviera victoria y para que el mundo reconociera una vez más que Jehová reina en el cielo y en la tierra, intervino con su ira contra los rebeldes y degenerados perseguidores de los cristianos. Esta intervención divina tomó varias formas, pero el resultado claro fue la destrucción del poder perseguidor de Roma. La expresión de la ira de Dios contra Roma y sus seguidores se simboliza en Apocalipsis capítulo 16 como 7 copas de ira, derramadas y produciendo 7 plagas postreras. Ya estudiamos cómo Dios empleó hasta la naturaleza misma y las calamidades naturales para pagar con justa retribución a los que habían atribulado a los cristianos fieles. Ahora seguimos estudiando la ira de Dios derramada directamente sobre el poder del Imperio Romano en Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia era el poder del Imperio Romano. En esta visión Dios ataca el poder recibido del dragón, y sobre el centro de gobierno del Imperio Romano vino tinieblas. Otra vez la base del simbolismo está en una de las plagas que Dios mandó contra los egipcios, la plaga de las tinieblas. También esta quinta copa de ira corresponde a la visión de la quinta trompeta, que también representó una plaga de tinieblas. En aquella visión descubrimos que se trata de la obra de Satanás a través del engaño del pecado, para la degeneración y el deterioro de una nación. El propio trono de la bestia, el gobierno central del imperio, iba a corromperse tanto que la nación caería en desgracia. La corrupción interna, de acuerdo con la historia, fue una de las causas principales de la caída del imperio. Corrupción moral y espiritual en el liderazgo de la nación, cualquier nación, siempre resulta en la destrucción del pueblo. Esta degeneración fue usada por Dios para castigar al Imperio Romano, y ellos luego, como todos los hombres, culparon a Dios por sus problemas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Siguieron degenerándose, atesorando ira para su propia destrucción. Luego, en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, la Biblia dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela,
y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como hemos estudiado ampliamente ya en la visión de la sexta trompeta, los enemigos del Imperio Romano venían del oriente. Se refiere a los enemigos externos del pueblo impío. Del otro lado del río Éufrates venían los enemigos de Roma para la guerra, y Dios les había preparado el camino. La idea comunicada en el río secado es que no habría obstáculos para que los ejércitos extranjeros vinieran con fuerza contra el Imperio Romano. Los reyes del oriente son los ejércitos del Cristo victorioso, sean de la nacionalidad que sean, que viene contra los perseguidores de su pueblo. Cristo estaba preparando el camino de la victoria para los enemigos del Imperio Romano. La batalla está preparada de parte de Dios para los enemigos de Roma. Luego, en los versículos 13 y 14, el diablo trata de preparar a los aliados de Roma para esta gran batalla entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dice el texto: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El diablo empieza a preparar su ejército a través del engaño de las naciones. Muchas diferentes interpretaciones de las 3 ranas se han dado, pero no hay necesidad de dudar en cuanto a su significado. Primeramente, no dice que salieron 3 ranas, sino 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Es el aspecto inmundo de estos espíritus que está enfocando el simbolismo de las ranas. Pero el texto mismo presenta la interpretación del símbolo, pues son espíritus de demonios. No son ranas, sino que las ranas son espíritus de demonios. Su obra es el engaño de las naciones, para que ayuden a la bestia, el emperador romano, y así al diablo mismo en su lucha contra Cristo y su iglesia. Es muy importante que entendamos la obra de estos demonios. Ellos hicieron señales para engañar y convencer a las diferentes naciones de la tierra para que ayudaran en el propósito del diablo de seguir persiguiendo a la iglesia por medio del Imperio Romano. Debemos entender que el diablo tenía el poder de hacer señales engañosas con el fin de tener la ayuda de las naciones para sus propósitos diabólicos. Como veremos cuando estudiamos el capítulo 20, este es el poder que el diablo perdió al empezar el período llamado simbólicamente el milenio. Durante el tiempo de la persecución de la iglesia por el Imperio Romano y sus aliados, el diablo tenía este poder. Mandaba sus espíritus inmundos a engañar a las naciones para que ayudaran en la guerra contra la iglesia. En la visión que estamos estudiando de la 6ª copa de ira que Dios derramó, preparando el camino para los enemigos del imperio, el diablo está haciendo uso del mismo poder para tratar de defender el imperio de la destrucción que Dios manda sobre él. El deseo del diablo era seguir usando a este imperio para la eventual destrucción completa de la iglesia de Cristo. Pero Dios tiene otros planes. El Señor permite que el diablo manda a estos demonios para reunir a los aliados de Roma para su propia destrucción. Ellos pensaban ganar la batalla, pero nadie menos que Cristo mismo iba a dirigir la derrota de Roma y todos sus aliados en esta batalla en el lugar simbólico llamado Armagedón. Estos reyes y los del Imperio Romano fueron reunidos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es el día del Señor, el día de la destrucción de los enemigos de Jehová, el fin para los que se oponen a Dios. Es el gran día de la ira del Cordero,
el día cuando Dios derrama su ira contra los perseguidores de su pueblo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta sexta copa de ira tenemos la preparación para la famosa batalla de Armagedón. Veremos la descripción y el resultado de esta batalla en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Por supuesto, el resultado fue la destrucción de las fuerzas que se opusieron a Dios y su pueblo, la derrota de la bestia, el falso profeta y los aliados de ellos. Realmente la batalla no se llama la batalla de Armagedón. Es el campo de batalla que así se llama. Fueron reunidos los enemigos del pueblo de Dios para pelear en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Literalmente es el monte de Megiddo, probablemente el monte de Carmelo, al pie del cual estaba el valle, donde estaba ubicada la ciudad de Megiddo. Megiddo fue una ciudad de los canaanitas, cuyo rey fue derrotado por Josué. Josué 12, versículo 21. Fue allí que Dios derrotó a Sísara, porque había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Jueces capítulos 4 y 5. En Megiddo, Ocosías murió por la voluntad de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 27. En Megiddo, aún los egipcios fueron victoriosos sobre los judíos cuando aquellos hacían la voluntad de Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 24. El lugar en sí, su nombre, ya comunicaba cuál sería el destino de la bestia y sus aliados. Sería el mismo de los canaanitas, de Ocosías, de Usías, cuando se opusieron a la voluntad de Dios. Debemos entender que Armagedón era el lugar donde peleaban los enemigos de Dios contra los aliados de Dios. Y los enemigos fueron vencidos, destruidos en el juicio de Dios, el día de la ira del Todopoderoso. Si usted desea saber más acerca de la batalla de Armagedón, debe seguir estudiando con nosotros, porque enseguida lo estaremos estudiando y estaremos aprendiendo acerca de la batalla de Armagedón, el significado seguro de la bestia, los 1000 años y mucho más. Esperamos que siga estudiando con nosotros y que más de ser estudiante de la Biblia, se convierta en uno que practica lo que Dios enseña. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy bienvenidos nuevamente al programa Lea la Biblia. Este es Julio Mejía una vez más con ustedes. Que el Señor les bendiga y que derrame sus bendiciones. Agradecemos a Dios este privilegio de estudiar su Escritura y por favor la abrimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Este es un texto bastante interesante, mis hermanos y amigos, y lo vamos a leer para meditar en él. Dice San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En primer lugar, quiero que notemos, mis estimados, que este texto son palabras del escritor Juan. Claro, que inspirado por el Espíritu Santo. Pero esta es la introducción que él hace para relatar todas aquellas cosas que Jesús hizo y dijo durante la última cena de la Pascua que tuvo con sus discípulos en el aposento alto. Sin embargo, es interesante la manera en que introduce Juan estos eventos, esta ocasión, porque dice que Jesús era conocedor de que pasaba de este mundo al Padre y que Jesús se había amado y seguía amando. Estas dos cosas entran en un marcado contraste y una a la otra se dan mucha relevancia. Déjenme explicar a lo que me refiero. En primer lugar, usted sabe que la fiesta de la Pascua, o Pasaj, como es en hebreo, indica pasar por alto. Eso es lo que se entiende, pero aunque significa pasar, realmente o literalmente, entendemos que significa pasar por alto porque eso se refiere a la sangre que pusieron los israelitas en Egipto sobre los dinteles, es decir, en el marco de sus puertas, para que cuando la última plaga, en otras palabras, el ángel de la muerte, llegase a Egipto, pasase por alto o pasase de lejos de la casa de los israelitas y allí no hubiera muerte. Y esta fiesta recordaba entonces cómo Dios, con mano fuerte, es decir, con poder, con una manifestación poderosa, había sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pues este mismo evento es el que ahora está diciendo Juan que se estaba celebrando. Y durante este evento, también dice Juan aquí en este versículo, Jesús sabía que había llegado la hora de que pasase de este mundo al Padre. Exactamente como casi el significado de la palabra Pascua, o Pesach en hebreo, que significa pasar. En otras palabras, note usted que este texto está haciendo del conocimiento nuestro dos cosas que eran relevantes para Jesús. El texto dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Bueno, todos entendemos, precisamente por lo que dice la Escritura en varias partes, de que el Señor Jesucristo había venido con el propósito de ofrecer su vida en sacrificio por muchos. Y este era el momento. Esta era la ocasión. En otras palabras, Jesús estaba anticipando el tremendo dolor, el sufrimiento que iba a experimentar en las próximas horas durante su sacrificio, al derramar su sangre por nosotros. Una de las cosas que los cristianos debemos de entender, mis hermanos y amigos, es que el sufrimiento de Cristo no fue simplemente clavos o latigazos o la burla o estar colgado en una cruz totalmente expuesto, avergonzado. No es solamente eso. Si hubiera sido solamente eso, no podríamos decir que el sacrificio de Jesucristo fue extraordinario, porque son muchos, cientos de cristianos los que murieron de la misma manera y ellos murieron cantando, los mártires de la iglesia. Sin embargo, lo que es relevante es que cuando Cristo está en la cruz, aparte de todo su sufrimiento físico, su verdadero sufrimiento es que el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, se convierte en pecado. Al que no hizo pecado, diría el apóstol Pablo, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Aparte de, como diría Pablo en la epístola a los Gálatas también, el Señor Jesucristo también se convirtió en un condenado. Porque dice la Escritura, maldito el que muere en un madero. Esto, pues, un tremendo pesar en la vida de Cristo. Esto es un tremendo pesar en su sacrificio. Y cuando el texto dice aquí, el versículo 1 dice que Jesús sabía esto, usted puede imaginar o entender que Jesucristo tiene bien claro delante de sus ojos todo lo que va a sufrir, física y espiritualmente.
Para Él no hay ningún secreto y no ha llegado esa hora, pero Él sabe exactamente lo que le va a pasar. No es que tenga una idea. A veces uno dice, si yo tuviera tal enfermedad o si tuviera tal problema, creo que entiendo lo que me va a pasar. Pero usted no lo sabe hasta que lo pasa. Usted no lo sabe realmente hasta que usted está en el problema o está en ese sufrimiento. En el caso de nuestro Señor, Él sí sabía exactamente, justamente todo lo que habría de sufrir. Pero al mismo tiempo sabía que era la oportunidad también de pasar de este mundo al Padre. En otras palabras, de volver a la gloria. Como diría en San Juan 17, ¿verdad? Diría Jesucristo al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Sin duda alguna, el Señor Jesucristo estaba muy feliz con esto. Y Él anticipaba también este tremendo gozo eterno que habría de experimentar. Pero mira que ni el sufrimiento, ni la alegría extrema, ni el gozo celestial apartaron a Jesús de amar a los suyos y de amarlos hasta el fin. Esto es muy interesante e importante, porque a diferencia de muchos de nosotros cuando estamos en problemas solamente tenemos tiempo para pensar en nuestros problemas. Y por supuesto que yo no negaría que Jesucristo mismo tenía el derecho de pensar en su sufrimiento. Es decir, había pasado ya varios años con sus discípulos, aconsejándoles, ayudándoles, mostrándoles misericordia, teniendo paciencia con ellos, y ahora estaba en un momento de necesidad. Y por supuesto que Jesucristo tendría todo el derecho de decir: muchachos, ahora es tiempo, discípulos, ahora es el momento en que ustedes deben de preocuparse por mí. Y sin embargo no lo hace. Se dedica por completo a sus discípulos. Por el otro lado, nosotros frecuentemente en nuestro dolor solamente pensamos en nuestro dolor. Muchas veces hablo con personas que han tenido pérdidas y tal vez por causa de la muerte están de duelo. Yo he pasado por duelo también. También he tenido personas muy queridas que han pasado de este mundo al siguiente. Y sucede que me ha dolido. Pero cuando yo hablo con estas personas, las personas dicen: hermano, usted no sabe lo que yo realmente siento. Pues tiene razón. Tiene razón. Yo solamente puedo decir que conozco ese sentimiento o algo similar a ese sentimiento, a ese dolor. Yo sé que tiene razón porque no todos sentimos lo mismo. Pero lo que llama la atención es que cada vez que estamos en ese tipo de problemas, ese tipo de angustias, esas crisis, siempre estamos pensando que nadie nos entiende porque nadie realmente sabe lo que estamos pasando porque nadie lo ha pasado. Esa es nuestra mentalidad. Y nos centramos en nosotros mismos y en nuestra gran pena. Pero no es el caso de Cristo Jesús. Volvemos a San Juan capítulo 13, versículo 1. Y el texto dice que Jesús tenía claro conocimiento y entendimiento acerca del sufrimiento que él esperaba. Pero también hemos dicho que él también conocía el gozo, el dulce gozo de volver a la gloria y a la presencia de su Padre. Volver al seno del Padre, como diría en el capítulo 1 San Juan. Y él anticipaba ese momento con mucha alegría. Y así como hemos dicho que el dolor nos separa de las personas, es increíble, pero también el gozo, la alegría. Yo sé que usted estará pensando que la alegría, especialmente la alegría compartida, es precisamente nos acerca a las personas. Pero no siempre es así. Estamos comenzando un mes en el que las personas comienzan a sonreír solo porque ha llegado esta época del año. A veces no sabemos ni por qué, pero nos sentimos más alegres. Y luego vienen los últimos días y hay un poquito más de dinero y comienzan a hacer gastos a veces necesarios, a veces por diversión, a veces porque nos hace sentir bien y tenemos una comida especial y nos reunimos con la gente y celebramos y estrenamos. Y lo que menos estamos pensando es cuántas personas están pasando precisamente en soledad estos días cuando todo el mundo quiere estar en compañía. ¿Cuántas personas están
experimentando el triste suceso de la muerte dentro de su seno familiar. Porque todavía la gente muere cuando los demás estamos alegres y cantando, cuando los demás comemos y celebramos. Todavía hay gente que está sufriendo. Y nosotros no nos dedicamos a pensar en ellos. No tenemos el tiempo. Y fíjese usted cómo los dos extremos, ¿no? Las dos situaciones. Tanto el dolor nos aleja como la alegría también nos aleja de otras personas. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ni la pena infinita ni el extremo gozo que le esperaba le hizo por ningún momento dejar de pensar en sus discípulos. Por eso San Juan dice aquí, mira que todo lo que él hizo en esta ocasión, aún sabiendo esto, teniendo claro esto, y más bien porque él sabía estas cosas, él aprovechó los últimos momentos para amar a sus discípulos. ¿Cómo aprovecha usted la alegría? Debe ser para mostrar amor. ¿Cómo aprovecha usted su dolor? Eso, en vez de pasar a solas en tiempo de meditación o oración, el Señor Jesucristo se dedicó a amar a los suyos. El texto dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 3 palabras llaman la atención en este versículo poderosamente. Primero, de hecho, el verbo amado, que está con el auxiliar había, que está hablando de un amor en el pasado. Hay una explicación para esto. Pero lo importante es qué significa esto, qué es lo que quiere decir. Cuando dice que Jesús había amado a sus discípulos, está hablando de un amor en el pasado. ¿Pero qué tan en el pasado? Obviamente aquí no está hablando del amor en la cruz porque eso está en el futuro, pero ¿qué en el pasado? Se refiere a cuando Jesús les dio de comer junto con otros miles de personas. O cuando extendió su brazo para rescatar al apóstol Pedro que se estaba hundiendo en el mar de Galilea. O cuando los llamó a sus discípulos y compartió con ellos desde ese día su ministerio y su enseñanza, la paciencia que les tuvo para instruir, ¿se refiere a eso? Sin duda alguna que les amó en todas esas cosas y en esas ocasiones, pero no, su amor todavía va más atrás. Y uno piensa, tiene que ver entonces cuando Cristo vino al mundo y se hizo hombre, según San Juan 1:14, se tiene que ver que con Dios convirtiéndose en hombre, tomando forma humana, haciéndose carne y sangre. Tiene que ver que con eso, en ese momento, su amor comenzó. Sin duda alguna, Dios se hace hombre para mostrar el amor, pero su amor comenzó mucho antes. Ya los había amado antes de eso. Los había amado cuando los creó. Aún antes de eso. Aún antes de eso. ¿Cuándo entonces? Déjeme decirle que la Biblia dice que el Señor ama aún antes del tiempo. Antes de que existe el tiempo. Por eso Jeremías lo dice en su capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Es decir, el Señor te ha amado siempre. No hay momento en que no te haya amado, no hay momento en que no te ame y no hay momento en que no te amará. De la misma manera podemos decir que el Señor me ha amado, me ama y siempre me amará. Siempre te ha amado, siempre te ama, siempre te amará. Y eso es lo que está diciendo este texto. Los discípulos siempre fueron amados por el Señor. No hubo un momento, desde la eternidad ya los amaba. Pero el texto dice también que los amó hasta el fin. Interesante esta palabra porque pues, lo primero que pensamos es que los amó hasta el fin significa hasta que dio su vida en la cruz. La Biblia de las Américas, una traducción muy buena de las Escrituras, tal vez una de las mejores, dice, los amó al extremo. Es decir, la palabra fin se refiere a algo extremo, a lo sumo. Y eso podría significar, evidentemente, su muerte en la cruz. Y no hay duda de que eso está incluido. Yo creo que sí. Pero también la palabra fin en este texto es una palabra que indica propósito. Que significa hasta cumplir una meta. Sí, y la muerte de Cristo es una meta, pero la muerte de Cristo en sí misma tiene un propósito, que es salvarnos para la eternidad.
Por eso cuando yo noto la otra, porque dije 3 palabras, y la otra palabra interesante en esta expresión es estaban en el mundo, el verbo estaban. Es decir, cuando Juan escribe esto, Juan nos deja la clara impresión de que estos discípulos ya no están en el mundo, que ya han pasado de este mundo, que ya han salido de este mundo, igual que el Señor Jesucristo. Ya no están en este mundo. Pero dice el texto que los amó hasta el fin. En otras palabras, el amor de Cristo, manifestado en la cruz del Calvario, tenía un propósito. Y era seguir amando a los suyos hasta que ellos pudieran seguir con Él en el mundo, fuera de este mundo. Que fueran fieles hasta el fin de este mundo para tener la esperanza de la vida eterna y seguir amándolos. Ese es el propósito. Cada uno de nosotros debería de entender esto, que el Señor Jesucristo nos ha amado, nos sigue amando y nos amará hasta que vea todos sus propósitos cumplidos para nosotros en esta vida y también en la vida eterna. Venga, Señor Jesucristo, porque Él solo le puede amar así, solo Él puede dar este tipo de amor, solo Él puede dar este amor que viene desde la eternidad y que llega hasta la eternidad, que comienza desde donde no hay tiempo y continúa hasta donde no hay tiempo. Con amor eterno te he amado. Son las palabras de Dios para usted y para mí. Visite la Iglesia de Cristo cerca de su comunidad. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.